tratando de ubicar en nuestra pantalla, y desde ya le decimos, como siempre, Miguel Ángel, muchísimas gracias por prenderse con el interactivo. Hemos hecho una preparación del tema, así que lo primero, como para no hacerle perder el tiempo y agradecerle mucho su presencia aquí, Miguel Ángel, es preguntar la pregunta más básica. ¿Por qué? ¿Por qué Bolivia junto con Irán? Siendo que ambos países, uno es muy hermano y el otro significa tanto dolor para la historia argentina, Miguel. Bueno, esto tiene que ver con un realineamiento geopolítico de las izquierdas latinoamericanas, ¿no? Que hoy gobiernan varios países y todas forman parte del denominado Foro de San Pablo. Solamente con ver los documentos del Foro de San Pablo uno entiende por qué este realineamiento nuclea a Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, en su momento Ecuador, bueno, Brasil de alguna manera con sus características propias también, y obviamente el actual gobierno argentino, que tienen este esquema a nivel latinoamericano, pero que a nivel internacional esto se vincula con Irán, se vincula con China y con Rusia, básicamente. En el caso específico de Bolivia, es muy grave este acuerdo militar porque implica convertir a lo que es una zona de paz, que es América Latina en general, y cuando digo zona de paz digo no hay conflicto interestados, es decir, no hay conflictos que puedan generar una situación bélica. El hecho de asistir con tecnología de última generación por parte de Irán a Bolivia y existiendo la vieja reclamación entre Bolivia y Chile por la salida al mar, esto ya constituye un factor que puede generar, de hecho, una escalada de tipo militar en esta zona que, insisto, definimos como zona de paz. Es muy grave. Sí. Miguel Ángel, quiero citar acá, leo realmente porque no me acordaba del nombre del acuerdo, pero estamos hablando de un acuerdo que lleva el nombre de una heroína argentina. El acuerdo Juana Zurduy, el tratado Juana Zurduy, hablaba de hermandad, integración y cooperación. Y allí estuvo el gobierno boliviano firmando ese tratado. Está bien, uno puede entender los cambios geopolíticos del mundo, pero si un hermano está firmando algo y hoy se desdice de esta forma, ¿cómo podemos comprender nosotros como argentinos esta actitud? No, la comprensión solo es posible desde el análisis y el contexto que yo le estoy dando. Acá hay una fuerte penetración de China, de Rusia y de Irán, en este caso, básicamente a través de Venezuela. Venezuela es de alguna manera el portaaviones en el que aterriza la operación político-militar de Irán. En esto es clarísimo, Irán es un soporte muy fuerte hoy de una economía venezolana devastada y consecuentemente opera desde ahí en el resto de América Latina. Por supuesto también con la participación protagónica de Cuba. No nos olvidemos que Cuba también tiene una vinculación directa y un problema económico muy grave que es asistido sin duda por Irán y en cierta medida por China. Consecuentemente, la comprensión del fenómeno es simplemente que están colocando a América Latina de nuevo en el epicentro de un conflicto geopolítico que hoy por hoy se materializa en el plano económico. Es la confrontación entre Occidente y China, básicamente, y su sistema de relaciones. Pero esta confrontación que hoy por hoy, esta competencia que hoy por hoy es de naturaleza comercial, en la medida en que se vayan militarizando estos espacios, progresivamente pueden ir derivando y escalando hacia una cuestión o a un conflicto de naturaleza militar, porque no nos olvidemos, además de esto que estamos señalando respecto de Bolivia y de Irán, que en la Argentina tenemos una base china dual, científico-militar.
que depende de la Dirección de Armamentos del Ejército Popular de China, que está instalado en Neuquén, en la Bajada del Agrio, con el Sí. argumento de que se trata de una estación de tipo científica para el seguimiento de satélites en el cono sur del continente, pero que simplemente con modificar un switch esto se puede convertir también en un seguimiento misilístico y en el direccionamiento, en un eventual conflicto de todo aquello que circula por el espacio o puede ser dirigido a través de mecanismos direccionales de naturaleza militar. Por lo tanto, estamos progresivamente entrando en un proceso o una escalada donde la competencia comercial ya ha pasado a ser un conflicto de naturaleza geopolítica y desde el punto de vista de los desafiantes al país hegemónico en Occidente, que es Estados Unidos, un proceso también de militarización de sus aliados. Es realmente grave y hay que advertirlo cuando todavía estamos a tiempo de reaccionar. Ujú. La Cancillería argentina lamentablemente no ha hecho nada en relación a este hecho de Bolivia e Irán. Miguel Ángel, llevándolo a un plano de barrio, pongamos como ejemplo que hay vecinos con los que no se puede dialogar y hay otros que tal vez son mucho más propensos al diálogo. Yo acá, desde mi total ignorancia, yo diría que el vecino difícil vendría a ser Irán. Y Bolivia uno lo tendría como un hermano con quien siempre hemos tenido cierto tipo de diálogo, de relación. ¿Usted cree que habrá un paso hacia atrás en esta situación o ambos países, Bolivia e Irán, están convencidos de que los pasos que están dando son los correctos? ¿Habrá un desdicho por parte de los hermanos bolivianos? A ¿Qué ver, piensa usted? en primer lugar, Irán no es un vecino difícil. Es directamente nos ha elegido como enemigo porque nos puso dos bombas, la Ujú. Embajada Sí, de sí. Israel y la AMIA. De manera que es muy difícil dialogar con el enemigo que lo ha elegido a uno como enemigo y que además lo ha atacado de manera militar en dos oportunidades, porque poner 400 kilos de amonal en una Ujú. organización, digamos, social, como es el caso de la AMIA, o una embajada, como es el caso de Israel, es una agresión de naturaleza militar. Volaron los dos edificios. O sea, Irán nos eligió como enemigos y con los Enemigos. enemigos no se puede dialogar. En el caso de Bolivia, para ser más preciso, en el caso de Bolivia, claro que puede revertirse esta situación, pero se va a revertir en el momento en que los bolivianos cambien de signo político del gobierno que los gobierna. Mm. Mientras esté la izquierda vinculada, como le señalaba al principio, al Foro de San Pablo y al resto de los países autoritarios y de izquierda del continente americano, muy difícil de marcha atrás, lo cual no quiere decir que no haya que agotar todos los esfuerzos necesarios para desde el punto de vista o desde la vía diplomática pueda revertirte esta situación. Pero Ujú. también queda claro que mientras este gobierno, que es aliado de Bolivia y del resto de los países que acabamos de señalar, mientras el signo político que tiene estas características gobierne la Argentina, tampoco va a pasar nada, porque hay una permisividad, cuando no directamente tolerancia o incluso una actitud proactiva frente a estas circunstancias. No nos olvidemos de lo que pasó con el avión venezolano-iraní, que todavía Mm. está en Ezeiza. El Sí, gobierno no podía ignorar, porque además había sido advertido por Paraguay, que la sí. tripulación era iraní con personajes venezolanos que desconocemos sus características, pero los tripulantes del avión eran miembros, y el piloto particularmente, miembros de la Fuerza Identificados. Al-Quds. La Fuerza Al-Quds fue central en la inteligencia previa y en el armado de la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA. De manera que acá hay una complicidad también del gobierno argentino frente a estas cosas. Por lo tanto, no esperemos que hagan demasiado desde el punto de vista Mm. diplomático para revertir la situación entre Bolivia e Irán.
Miguel Ángel, última pregunta que le hago y desde acá agradeciendo muchísimo este análisis que viniendo de su palabra es mucho más válido. Esto es para el vecino, la vecina, quien está ahora mirando el interactivo. Riesgo, no quiero decir la palabra, pero riesgo de un conflicto grave a partir de esto, ¿cómo lo ve usted con base a su experiencia? Estoy A hablando ver, acá en América. yo lo que veo es que existen amenazas, más que un riesgo inminente, hay amenazas, Ujú, larvadas algunas, otras más evidentes, pero hay amenazas. En lo que está pasando con Bolivia, la actitud del MAS de Evo Morales en los conflictos en Perú, el hecho de la militarización de la frontera norte de Chile para evitar el ingreso por la vía de Bolivia de venezolanos que no se sabe si son realmente exilados del régimen o agentes que están ingresando a Chile, más la militarización de Bolivia y el viejo reclamo de Bolivia de salida al Pacífico, obviamente están generando un clima de tensión o pueden generar un clima de tensión. Eso ujú. a nivel regional. Y en el caso argentino particularmente, es la reivindicación que hace Evo Morales de la nación aymara, casualmente que teóricamente ocuparía sur de Perú, norte de Chile, Bolivia y norte de la Argentina, es también una amenaza al control nada más ni nada menos de un recurso estratégico como es el litio. De manera que Exacto. todas estas cuestiones tienen que ser pensadas y analizadas desde el punto de vista de las amenazas sobre intereses estratégicos de la nación. Ujú, ujú. Esto para mí es central y es muy importante que la sociedad argentina entre a debatir estos temas, porque nos llevan también a redefinir el rol de dos instituciones claves para proteger nuestros intereses estratégicos, la inteligencia y las Fuerzas Armadas. La Argentina no puede seguir en un estado de indefensión, porque el mejor modo de generar conflictos es estar no preparados para evitarlos. Entonces las Fuerzas Armadas tienen que ser reorganizadas, la inteligencia argentina tiene que ser reorganizada y puesta a hacer lo que tiene que hacer, que es esto, neutralizar amenazas estratégicas y no andar dando carpetazos como se ha hecho lamentablemente en el gobierno kirchnerista. Miguel Ángel, ha sido muy valiosa su palabra y desde acá le agradecemos mucho el tiempo que nos dispensó. Muchas Un gracias. gusto, ¿eh? Y hasta pronto. Muchas Por gracias. favor, un abrazo grande. Miguel Ángel Toma, y lo teníamos, ex secretario de Inteligencia y dirigente del Encuentro Republicano Federal. ¿Te estabas enterando? Sí, un pacto entre Bolivia e Irán. Y acá lo estaba analizando una de las personas que más sabe de